Bien, a propósito del Día del Padre, me tocó escuchar un mensaje y seguir de alguna forma reflexionando, traerlo en la cabeza y cuando algo bueno llega creo que se comparte. Pues esperaría que se compartiera. En esa idea quiero dejarles una idea. La cita que podemos considerar principalmente está en San Lucas capítulo 8 a partir del verso 40. Es una historia que viene, que se queda como inconclusa y luego continúa entonces en el 40 al 42 y después del 49 al 56, y en San Juan capítulo 11, 25. Gracias. Tenemos una forma de hablar muy diferente a la que utilizaba el Señor Jesús. Dice la Biblia que Dios no ve el parecer, Dios no ve el exterior, que Dios continuamente está viendo el corazón, que ve el interior. Algo a lo que tal vez no tengamos una capacidad todavía del todo desarrollada. Digo, todos los abuelos sí lo hacen. Los abuelos, desde que ven llegar a los hijos, la gente de antes, de esa que observa, desde que ve llegar a los hijos, es algo traes. ¿Qué te pasa? Esa capacidad de ver más allá. Bueno, el Señor Jesús como que lo tenía y se expresaba de una manera que se podía volver confusa. Él hablaba de las personas y se refería a ellas como si estuvieran vivas o si estuvieran muertas, pero parecía que era un tanto contradictorio, de manera que cuando llegaba a hablar con un grupo de personas y le decía, ustedes están muertos, y yo, no, espérame, ¿por qué es que estoy muerto? Yo estoy vivo, obsérvame, estoy vivo. Y le decía, no, espérame, tú estás muerto, no sabes que estás muerto, pero estás muerto porque se refería al corazón, se refería al espíritu. También en alguna ocasión, cuando fue a interactuar con alguien que había muerto, le decían, mira, mi hijo murió, o esta persona murió, Lázaro murió, y le decían, no, él no está muerto, y se burlaban de él, se reían de él, no lo entendían, lo tildaban de loco, pero es que no perdamos de vista que él veía más allá del exterior, de tal forma que él veía el corazón, y el corazón es lo que verdaderamente dicta si una persona está viva o está muerta, desde la perspectiva espiritual. Esto es, tienes vida, pero estás en una condición de muerte espiritual, o aparentemente estás muerto, pero espérame, hay vida. Y San Juan capítulo 11, a partir del verso 25, precisamente en una conversación que el Señor Jesús tiene con las hermanas de Lázaro, lo deja ver, ¿sí? Dice en el verso 23, dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará, se refiere a Lázaro. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y bueno, dejo la pregunta ahí, pero esa expresión quiero que la resaltemos, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque repito, el concepto de la vida o el concepto de la muerte va mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos ver. Tiene que ver con una trascendencia espiritual. De entrada, la definición más sencilla de muerte es ausencia de vida. Esa pudiera ser la definición más sencilla. Hay ausencia de vida. Hay enfermedades que poco a poco van agotando nuestra vida. Bueno, cuando estamos en una condición de pecado, partiendo de la idea de que pecar es errar, es equivocarnos, es estar en una equivocación, estamos en un riesgo de muerte, o estamos incluso hasta muertos espiritualmente hablando. Así de sencillo, no debiéramos confundirnos. Esto es, podemos tener una vida humanamente hablando, nuestros hijos, nuestra familia puede tener vida humanamente hablando, puede respirar, sí, pero sin embargo estar en una condición de muerte espiritual. Hay personas que llevan una vida disipada, una vida de pecado, pudiéramos decirlo así, y dicen mientras están en ese estado, esto es vida. Dicen, no, espérame, eso no es vida. Sí, que se van con otra mujer o que se pierden en el alcohol, o los muchachos que están, me ha tocado interactuar con algunos, y es que tú no sabes, esto es vida. No, espérame, eso son drogas y son muerte. Tú le llamas vida, pero eso no es vida. Bueno, es lo que hacía el Señor Jesús. Y en ese sentido, una vez que percibimos que aún las personas que amamos, aún las personas que están cercanas a nosotros pudieran estar muertos, o alguien cercano a nosotros, y que hemos dicho, el estar aquí es motivo de aprender algo, tal vez no para nosotros, sino para llevar a alguien, y entender que pudiéramos tener a alguien cercano que aunque aparentemente esté en vida, humanamente hablando, puede haber una condición de muerte espiritual, y debiéramos de reaccionar ante ese peligro.
Y San Lucas, capítulo 8, nos deja una historia de un hombre que tomó acciones ante la situación de muerte. Sí, San Lucas capítulo 8, a partir del verso 40. Se los leo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Y hacemos una pausa, hay otra historia ahí. El asunto es que el Señor Jesús iba de camino, en el camino se entretiene, se tarda, dirían algunos, y la niña muere en ese ínter. Continuamos en el verso 49. ¿Sí? Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Palabra de Dios. Y bueno, yo encuentro tantas cosas que resaltar, que poner en práctica en mi vida o a considerar. Y el primer punto es resaltar la condición de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Las sinagogas eran lugares o centros de adoración, eran los responsables del mantenimiento, y en esa época tener un puesto religioso era un puesto de influencia. Era un principal, era una persona que estaba en una situación de privilegio, no solamente privilegio económico tal vez, sino privilegio político. Y sin embargo, él no era fácil buscar a Jesús. No era bien visto por los religiosos de la época buscar a Jesús. Como pudiéramos decir que hoy en día no es bien visto que un político, que una persona, que un empresario pierda la imagen, decir: mira, va a la iglesia, o se postra, o se hinca, o hace oración. Bueno, sin embargo, él tenía una necesidad, y su necesidad fue superior a su ego, fue superior al qué dirán. Estaban en riesgo sus hijos, o su hija, en este caso su única hija, y él se quita esa posición, esa investidura, y a veces es lo primero que debemos de hacer cuando buscamos a Dios: hacer de lado nuestro ego, reconocer que somos personas necesitadas. Se vuelve complicado reconocer la necesidad cuando tenemos una posición privilegiada, cuando tenemos una posición económica o política o de influencia. Se vuelve complicado reconocer la grandeza de Dios. Se vuelve complicado ser humilde al buscar ante Dios. Pero no debemos de perder de vista que cuando busquemos a Dios debemos de hacerlo como lo hizo Jairo. Jairo llegó y le rogó. Pudiera haber enviado a alguien, y seguramente el Señor Jesús atendía. Sin embargo, dice que fue y se humilló y le rogó, y esta expresión, le rogó que entrara en su casa. Me gusta esa expresión, porque no solamente estaba reducido a la enfermedad de su hija o la condición de su hija. Te pudiera haber dicho: ven a sanar a mi hija, y hasta ahí. Sin embargo, Jairo reconoció que había una necesidad más grande y le ruega que entre en su casa. Porque cuando el Señor Jesús, esto es, cuando la palabra de Dios entra en nuestra casa, las cosas tienen que cambiar. No solamente es el problema inmediato, esto es: te busco porque tengo esta dificultad y voy a salir de esta dificultad, pero me voy a meter en otra seguramente. Pero cuando el Señor Jesús entra a nuestro hogar, las cosas cambian. No solamente el problema inmediato que tenemos, sino también nuestra vida familiar, nuestra vida personal debe de modificarse. Y él le ruega que entre en su casa. El motivo: su hija se estaba muriendo. Su hija estaba en una condición de enfermedad. Me llama la atención y quiero resaltar que Jairo supo reconocer que había una enfermedad de muerte en su hija. Si hemos tenido hijos enfermos, sabemos que hay enfermedades que, bueno, es una gripita, espérate, se quita 2-3 días, dale algo, que no le falten líquidos y toma precauciones. Pero de pronto dices: es que esto es diferente, esto es más grave, esto levántate y llévala al médico. Y llévala con el especialista, y no cualquier especialista, llévala con porque esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa.
Para los ojos entrenados, para los ojos que realmente ponen atención, pueden reconocer cuando algo es una enfermedad de muerte. Y eso es lo que estaba pasando con Jairo. Jairo supo que esto era grave. Y entonces busca al Señor Jesús. Y aquí es donde me voy a meter tal vez en algo que voy a pasar de lo físico a lo espiritual, de lo literal a lo figurado. Porque en ese sentido tal vez nuestros hijos o nuestra descendencia o alguien cercano a nosotros pudiera aparentemente estar bien, pero pudiera tener una enfermedad de muerte. Y es que el pecado, el error, es una enfermedad de muerte que en algún momento va a acabar con nuestra familia. O puede acabar con nuestra familia. Es una sentencia, perdón, pero sin ser fatalista, y procuro no ser fatalista, pero el pecado es una enfermedad de muerte. Y a veces se vuelve difícil y complicado reconocer enfermedades de muerte en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra esposa o en nosotros mismos. Se vuelve complicado, porque tenemos esperanza, porque somos optimistas, porque si es el caso de los hijos, decimos, no hombre, es normal, es la edad, y si es nuestra esposa, no hombre, es normal, o si somos nosotros, oye, es que yo trabajo mucho, y pudiéramos justificar, se puede justificar casi cualquier cosa, cuando queremos, podemos defender cualquier cosa, y podemos defender el pecado. Lo cierto es que Jairo supo reconocer que había una enfermedad de muerte y supo reconocer que el único que podía librar a su hija de esta condición era el Señor Jesús. Y pudiéramos aprender esa lección de Jairo, decir, es que si mis hijos están alejados de poner en práctica la palabra de Dios, ojo con esto, no es si mis hijos van a la iglesia o no van, es si mis hijos no están poniendo en práctica la palabra de Dios, si mi descendencia no está poniendo en práctica la palabra de Dios, están en peligro de muerte. Así. Y eso es riesgoso. Y fue lo que hizo Jairo. Buscó a Jesús y le rogó que entrara en su casa. Y el Señor Jesús fue. Porque el Señor Jesús atiende cuando le llaman. El libro de Apocalipsis viene una expresión, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y me gusta ese orden, porque es, si alguno oye mi voz, si yo estoy a la puerta y llamo, porque siempre Dios está a la puerta de nuestra casa. No podemos dar por sentado que va a entrar. Dios es respetuoso y Dios es alguien que cuida y cumple las reglas. Porque ya había de entrar a mi casa si yo no le he abierto las puertas, porque había de entrar al corazón de mis hijos y mis hijos no le están abriendo. Esto no es una herencia de esa forma. Estoy a la puerta y llamo. Conozco a alguien que toca su puerta y le dicen, Coppel, no estoy para ti. Porque de pronto no estamos para el Señor Jesús, o de pronto no están mis hijos, o mis nietos, o mis trabajadores, no están para Dios. Pero dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Y es lo que hace Jairo. Jairo va y le ruega, entra en mi casa, para que interviniera en la vida de su hija. Y en el camino pareciera que las cosas salen mal. Después de buscar a Jesús con humildad, después de hacerse a un lado su grandeza humana, tal vez viene lo más difícil, cuando llegan y le dicen, tu hija ya murió. Pareciera que es momento de decirle, pues Jesús, muchas gracias, pero ya es tarde, ya no te necesito, ya no tienes nada que hacer. Sin embargo, Jairo no desistió cuando le dieron la noticia. Le dicen a Jairo, pues ya murió, ya no lo molestes más. Sin embargo, pareciera que Jairo no le dice al Señor Jesús, ya no. Continúa, porque sabe que el Señor Jesús puede hacer la diferencia. No importa qué tan mal podamos ver a alguien, tal vez nosotros no tenemos esperanza y decimos, no, mira, esto ya no se soluciona, esto ya no tiene arreglo, esto ya no se corrige. Sin embargo, no fue lo que hizo Jairo. Jairo mantiene, y a veces es donde más difícil, cuando nosotros tenemos esperanza, es cuando queremos que Dios intervenga, pero cuando perdemos la esperanza, decimos, ya ni Dios puede hacerlo, pero perdemos de vista que para Dios no es imposible, y Jairo sigue obedeciendo, porque el Señor Jesús llega y pone reglas. Ojo con esto, cuando el Señor Jesús llega, Él llega y pone reglas, y dice, tú te vas, tú te quedas. Dice que dio la orden de que algunos se fueran, y que algunos se quedaran. Y eso es lo que hace, es lo que no debemos de perder de vista, que cuando el Señor Jesús entra en nuestra casa, no son mis reglas, son las reglas de Él. Y si sus reglas nos pudieran decir, sabes que esto queda fuera de tu casa, eso debe quedar fuera de nuestra casa, sin importar el que dirán. Esto se va y esto se queda. Y eso fue lo que hizo Jairo, obedeció, aun cuando parecía que no había motivos para obedecer.
Ya se murió la niña. Ya no hay motivos para obedecer. Sin embargo, obedece. Y hay esperanza. Hay esperanza. Y entonces el Señor Jesús emite esas palabras. Tu hija está viva. Aparentemente hay muerte. Aparentemente no hay esperanza, aparentemente no hay posibilidad, aparentemente no van a triunfar, aparentemente no van a tener éxito, aparentemente no van a hacer algo que trascienda. Sin embargo, llega el Dios que da la vida y el Dios que ve el corazón, y ese Dios es el que responde, tu hija está viva. Donde tú ves muerte en el matrimonio, Él ve vida. Donde tú ves muerte a la posibilidad de éxito de los hijos o de los nietos o de los trabajadores o de la empresa, Él dice, aquí hay vida. Claro que cuando se pone en práctica sus reglas. Y entonces habla con la pequeña y le da la orden que se levante. Y la pequeña se levanta. Él no está muerta. Y aquí una pregunta. ¿Qué estamos llevando a la casa? Hace tiempo conocí a alguien, es trágico, es feo, no es que quiera ventilar, es que quiero poner algo que puede suceder. Una persona estaba en una vida de infidelidad fuera de su matrimonio, y en esa vida él contrajo una enfermedad, SIDA, y fue irresponsable, y después contagió a su esposa estaba embarazada, y eso se vuelve, ya se imaginan, una situación muy trágica para toda la familia. ¿Qué estamos llevando a la casa? ¿O qué podemos llevar a la casa? Como padre de familia, somos proveedores y llevamos el recurso económico, y llevamos el estudio, y llevamos la beca, o llevamos el seguro, y aparentemente estamos haciendo las cosas bien, y qué bueno, reconozco ese esfuerzo, sé lo que implica. Sin embargo, no perdamos de vista que si hay algo valioso, es llevar la palabra de Dios, es llevar la fe, entendiendo que la fe no es solo creer. Veíamos hace 2 semanas, la fe es ese concepto de fidelidad a los caminos de Dios, es ese concepto de disciplina. La palabra fe proviene de la palabra disciplina, la disciplina de Dios. ¿Qué llevamos a la casa? Obviamente es un extremo pensar que vamos a llevar muerte, y seguramente esta persona que les hablaba, él no quería llevar muerte, él solamente se estaba divirtiendo, distrayendo. Sin embargo, no fue lo que llevó. Pablo decía, el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y era Pablo. Tal vez podemos estar en esa situación, o alguien cercano a nosotros puede estar en esa situación, y le preguntamos, hey, ¿qué estás llevando a casa? ¿Qué estás llevando a casa? Jairo, cuando las cosas salieron mal, supo llevar al Señor Jesús. Supo llevar una posibilidad de vida. Y llegó poniendo en práctica su palabra. Seguramente el esposo, oye, espérame, ¿quién traes? ¿Y por qué? Y además de que llega tarde, llega poniendo órdenes aquí. Porque pareciera que Dios siempre llega tarde a veces. Y además llega poniendo órdenes. Dice, no, aquí mando yo. Pero decimos, ¿sabes qué? Aquí las cosas son diferentes. A partir de aquí ya no mando yo. Aquí manda Dios a través de su palabra. Y empiezan a cambiar las reglas. Y una vez que llegó el Señor Jesús, una vez que hicieron lo que el Señor Jesús pidió, la niña volvió a vivir. La vida regresó al hogar. Y manda que se le dé de comer. Y aquí puede decir, bueno, hay que alimentar a nuestros hijos, a nuestra descendencia espiritualmente. Hay que leer la Biblia, y hay que leerles la Biblia. Hay que orar, y hay que orar con ellos. Tenemos que modelar. Seguramente la hija vio a su padre modelar la palabra de Dios. Me gusta el ejemplo de Jairo. Toca mi vida el ejemplo de Jairo. Supo buscar a la persona correcta. Si nuestros hijos se enferman, buscamos al mejor médico. Bueno, si nuestros hijos, si nuestra descendencia, si alguien a quien nosotros amamos está en pecado, debemos de saber a quién buscar. Tal vez nos hemos acostumbrado a que haya error en nuestra casa, pero ojalá podamos quitar la vela y decir, si hay errores, vaya, no hay pecado pequeño. Ese concepto de mentiras piadosas, no hay mentira piadosa, mentira es mentira, pecado es pecado, error es error. Y si acaso conocemos a alguien que sus hijos o descendencia, yo particularmente hablaré de los hijos a propósito del Día del Padre, están en esa situación, creo que tenemos el ejemplo de Jairo. Buscar al Señor Jesús. ¿Qué estás llevando a casa? ¿Qué vamos a llevar a casa? Y Jairo fue acertado. Llevar al Señor Jesús, no solamente llevar el recurso económico, sino llevar amor, llevar disciplina, no llevar problemas, llevar soluciones. Y la solución real es la presencia
de Dios morando en nuestros hogares. No solo en mi corazón, sino en el corazón de mi esposa, en el corazón de mis hijos, en el corazón de mis nietos. Y cuando llegó el Señor Jesús, cuando hicieron lo que Él pidió, cuando va y pone las manos y da la orden, muchacha, levántate. Y la niña volvió, dice la Biblia en el verso 55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Cuando Dios da la orden, cuando le permitimos que Dios dé órdenes en nuestra casa, cuando le permitimos que sea el Señor de nuestra casa, entonces nuestra descendencia se va a levantar y va a permanecer arriba. Se los dejo a su consideración. Así es.